Bien, y hay gente que va a hacer un pequeño descanso. El emocio-descanso lo tenemos a continuación de la siguiente ponencia, ¿vale? No os perdáis a nuestro siguiente ponente. Él es doctor cum laude en Filología Hispánica, novelista y dramaturgo. Ha sido durante años profesor de lengua y literatura en secundaria y bachillerato, autor de relatos y novelas en los que trata temas como la inclusión, la homosexualidad, el acoso escolar y el impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar emocional del alumnado. Viene a hablarnos de salud mental y diversidad sexoafectiva, la ficción como recurso. Un aplauso para Nando López. Hola, buenos días. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a la Consejería por la invitación y decir que estoy muy emocionado de que se celebre un congreso como este y de ver tantas compañeras interesadas en hablar de salud mental en un momento en el que estamos, y lo sabéis porque lo vivís en las aulas, viviendo y atravesando una de las etapas más difíciles, creo, en cuanto a salud mental en la infancia y en la adolescencia. En mi caso, bueno, yo efectivamente soy novelista, soy dramaturgo, voy a hablaros un poquito de mi experiencia a través de tanto mis libros como los libros de otras personas. Prometo que esto no es una sesión de spam, ¿vale? O sea, que vamos a hablar de más temas, pero sí que quiero contároslo en primera persona, lo que yo he vivido tanto escribiendo como siendo docente. Yo he sido profesor de secundaria y bachillerato durante 10 años en la escuela pública, ahora estoy en excedencia, echo mucho menos las aulas, corregir no, pero otras cosas sí. Pero digamos que en todo ese proceso la realidad de la diversidad sexoafectiva, de la diversidad de la identidad de género, es algo que he vivido muy de cerca, tanto por mi experiencia personal como por la de mi alumnado. Ahora mismo colaboro en un taller, en un hospital en Madrid, con el Departamento de Psiquiatría, donde tratamos de que la lectura y la escritura permita que chicos y chicas de entre 11 y 18 años que han intentado quitarse la vida, y recalco mucho desde los 11 a los 18, sientan ganas de hablar de sus emociones e incluso recuperar parte de esas ganas de vivir a través de la ficción. Y en este ratito que vamos a compartir, lo que sí os voy a hacer es muchísima propaganda de la importancia de vuestra labor en esas aulas, para que sean lugares seguros y para que toda esa adolescencia e infancia LGTBI que existe, que existimos, de la que no se ha hablado durante tanto tiempo, durante tantas generaciones, pueda crecer acompañada, pueda crecer queriéndose y pueda crecer sobre todo no robándose momentos de su vida. Si preguntáis a cualquier persona LGTB de generaciones anteriores, yo no voy a dar la mía, está por ahí los datos, pero bueno, el tema de la edad lo llevo así como a mi manera, pero en cualquier caso pertenezco a una generación que vivió esa idealizada EGB, ese idealizado BUP, y digo idealizado porque yo tuve la suerte de tener grandes profesoras con las que me enamoré de la literatura, pero en esas aulas fue invisible. Nunca hubo libros con personajes LGTB. Yo vivía en Alcorcón, una ciudad al sur de Madrid, y a lo mejor os parece cómico, pero durante mucho tiempo yo pensaba que era el único gay de todo Alcorcón. Luego descubrí que había más, ¿vale? Pero me costó porque no tenía referentes, no tenía modelos, no existíamos, no estábamos, no aparecíamos. Hoy en día, en las aulas, se está trabajando muchísimo la diversidad, la educación emocional, y estáis consiguiendo que pase algo que, insisto, que muchas personas LGTB, y aquí si hay alguna de mi generación seguramente lo comparta, hemos vivido, que es que no vivimos nuestras primeras veces, no nos robamos nuestra adolescencia, vivimos una etapa en la que no éramos quienes éramos, y eso ha tenido grandes consecuencias en nuestro crecimiento emocional. Hoy en día, según el Observatorio contra la LGTBI-fobia, cada año en torno a 1.000 adolescentes LGTBI intentan quitarse la vida. Y hablamos solo de cifras conocidas, no de cifras no conocidas. Yo os puedo dar un dato que no es estadísticamente válido, pero que forma parte de mi estadística personal. En ese hospital del que os hablo, llevo ya 8 años haciendo ese voluntariado, hay un dato que me da escalofríos. El 90% de las personas que hay allí son chicas y el 10% restante son chicos LGTB. Ni las mujeres ni las personas LGTB somos más débiles, simplemente es que recibimos más violencias. Recibimos violencias en una sociedad donde ese machismo, que también es la raíz de la homofobia y de la transfobia, está haciendo mucho daño, ¿no? Lo primero que quería comentar es eso, la falta de referentes. Y desde las aulas tenéis la ocasión de hacerlo
desde edades muy tempranas. Aquí imagino que hay compañeras de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato. Bueno, pues tenemos referentes como Andersen. ¿Cuántas veces habremos hablado de La Sirenita, ¿no? Que además ahora está tan de moda porque tenemos una nueva versión que también a mi generación, que es la de Cristal, la verdadera de Cristal es la mía, está muy enfadada porque hay diversidad en esa versión, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es una ocasión maravillosa de contar que La Sirenita es una historia que Andersen escribe porque en ese momento no puede casarse con el hombre que ama. Porque el hombre que ama le escribe una carta terrible con la que responde a estas palabras que él le dedica. Andersen le dice: languidezco por ti como por una joven calabresa, mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto. Edward Collins rechaza a Andersen con esta misiva, se casa con una mujer y Andersen se va a escribir un cuento donde un personaje pierde su voz, que es la sirenita, es la voz que él no tenía para expresar lo que quería, ¿no? Es un cuento sobre la diversidad, es un cuento sobre la represión, y qué bonito momento poder ofrecer esos referentes, o qué maravilla poder hablar de Gloria Fuertes cuando estamos trabajando su literatura, ¿no? Que además es completamente transversal en cualquier etapa educativa, y poder hablar de su vivencia como mujer abiertamente lesbiana, de cómo cambió hasta la imagen, ¿no? La iconografía de lo que creíamos que era una escritora en ese momento, cómo revolucionó no solo la literatura, sino hasta la televisión de su tiempo, y ofrecer referentes, ¿no? Yo creo que es muy importante tenerlos porque si no los tenemos, no eres capaz de verte a ti mismo, a ti misma, y eso provoca que tu crecimiento sea bastante más complicado, ¿no? Y debajo os he puesto un ejemplo de una obra de teatro que os recomiendo mucho, se llama La herencia, ha sido un gran éxito en Broadway, está traducida en la editorial Los Bigotes, y es una obra donde se habla de la población homosexual, sobre todo estadounidense, en los años 80, atraviesa toda la etapa de la epidemia del SIDA, ¿no? Ese momento terrible en el que, como era algo que afectaba a la población homosexual, tampoco importaba mucho, ¿no? Tuvimos que esperar a que afectara al resto de la población para que se tomaran medidas. Y se habla mucho de Foster. Foster es un autor que escribió una novela maravillosa que es Maurice, que no sé si habéis leído alguna vez o habéis visto la versión cinematográfica. Maurice es la primera novela LGTB con final feliz, pero como tenía final feliz, Foster no se atrevió a publicarla en vida. Él la escribió en torno a 1911, empezó a escribirla, luego tuvo muchas versiones, se publicó cuando él ya estaba muerto, en 1971 o 72, creo recordar, porque sabía que si la publicaba en vida eso iba a arruinar su carrera y que posiblemente tendría problemas también hasta legales, porque no se podía escribir una historia así si no se castigaba a la pareja homosexual. Y en este caso, esa pareja acaba feliz recorriendo unos bosques donde supuestamente van a seguir viviendo su historia de amor. Aquí hay un fragmento en el que el personaje de Foster habla en esta obra y dice esta reflexión: mi pena más grande es no haber vivido para entender el impacto que tuvo entre sus lectores. Si hubiera tenido la más mínima idea de que necesitabais leerlo tanto como yo necesité escribirlo, puede que hubiera sido más valiente. Cómo nos cambia la vida cuando tenemos referentes y modelos en los que mirarnos, ¿no? Y la ficción qué poderosa es para ofrecérnoslos. Bueno, aquí tenéis dos de mis libros, alguno a lo mejor os suena. La Edad de la Ira ha tenido mucho recorrido, ha sido novela, obra de teatro, serie de televisión, podcast, nos falta solo el videojuego, estamos ya en la línea prácticamente. Y los dos nacen de esa necesidad de referentes. En Presente Imperfecto, que es un libro de relatos, esta es literatura adulta, yo escribo para público adulto y público juvenil. Uno de los relatos habla de esa falta de referentes que os decía, ¿no? Es muy autobiográfico, muy autoficcional, y hablo de cómo, bueno, pues ser gay en los 90 tenía sus desventajas, también sus ventajas. Cuando quedabas con un amigo por la noche, nadie creía que fuera a pasar nada. A veces pasaba, claro, no vamos a entrar ahí. Y en La Edad de la Ira hablo de otra invisibilidad que por suerte se está rompiendo, que es la invisibilidad docente. Todavía es un ámbito profesional donde creo que queda muchísimo por hacer. Y a mí me escriben muchas y muchos docentes que a una fecha de hoy tienen problemas de visibilidad en sus centros. Y no hablo solo de cierto tipo de centros, hablo de cualquiera. Creo que esta es una de las grandes fronteras, creo que la visibilidad que tenéis, y lo sabéis, sois los grandes y las grandes referentes para vuestro alumnado, por mucho que a veces nos odien y no nos soporten y les parezca fatal que les contemos de nuevo el ciclo del agua o el emisor y el receptor, pero a pesar de ello somos un modelo y compartimos muchas horas en el aula. En mi caso, yo tomé la decisión de ser visible desde que entré a dar clase. Es verdad que eso trajo consecuencias también negativas, pero fueron una minoría comparada con todas las positivas que pude ofrecer, sobre todo de mediación con las familias. Hay muchísimas familias que necesitan un soporte, una información, una ayuda, una orientación, y creo que desde la labor docente, el ser visibles en nuestros ámbitos profesionales,
también es una manera muy valiosa de educar, ¿no? Educamos también siendo, educamos con el ejemplo, y cada vez que hay un profesional de algún ámbito que se hace visible, hace poco pasaba con un jugador de fútbol del Getafe, imagino, bueno, creo que era el Getafe porque el fútbol y yo nos llevamos muy mal, pero juraría que era el Getafe, que decía públicamente que es homosexual, hizo un vídeo para ello, ¿no? De repente las redes se llenaron de comentarios, ¿para qué lo cuenta? Voy diciendo yo que soy heterosexual. Bueno, no lo vas diciendo porque no te hace falta, porque vivimos en una sociedad o heterosexista o heterocentrista, como la queráis llamar, una sociedad donde se nos presupone que somos cis-heterosexuales todo el tiempo. Cuando se habla de la salida del armario, una persona LGTB no sale del armario una vez, salimos del armario continuamente. Salimos del armario cada vez que dices que estás casado y alguien me pregunta cómo se llama mi mujer. Salgo del armario cuando voy con mi marido a un hotel y me dicen si no quiero 2 camas separadas. O salgo del armario cuando en un grupo de amigos estamos decidiendo un viaje y el que pone las pegas del destino soy yo, porque a lo mejor es un país de los 70 donde ser LGTB todavía es delito. Entonces, en este sentido, aquí tenéis algunos términos que me parece importante manejar correctamente cuando hablemos de estos temas. Uno de ellos es tener en cuenta esa visión heteronormativa que podemos romper desde el aula, y eso sí me parece muy valioso. Y ahí, sobre todo, si hay gente aquí de infantil y primaria, por favor, hacedlo. Cuando hablamos de la familia, ¿no? Hay libros de texto donde ya, por suerte, empieza a haber una mayor diversidad, pero sigue siendo insuficiente. Y la diversidad no puede estar solo aplicada para romper esa visión. No vale con que hagamos un día destinado a la diversidad o que llamemos a una asociación y venga un día a hacer un taller. Esa diversidad tiene que ser constante. Hay cambios minúsculos que pueden parecer muy anecdóticos, pero que de repente tú tengas que, en el análisis sintáctico, una oración no sea Ana y Pedro se besan, sino Ana y Julia se besan. Eso, que puede parecer minúsculo, es una manera maravillosa de introducir la diversidad de una manera cotidiana, natural, espontánea y que esté en todo. O que el enunciado de un problema de matemáticas, pues lo mismo, sea una pareja homoparental o monoparental, pero que rompamos un poquito los esquemas desde muchos lugares, ¿no? Otro concepto importante es el estrés de minoría. Creo que es fácil de entender. Cuando vives en una sociedad donde perteneces a una minoría, eso te provoca, evidentemente, problemas en tu salud mental, ¿no? El hecho de ser consciente que estás en una minoría por tu identidad de género, por tu orientación sexual, provoca que necesites recursos, medidas, ayudas, ¿no?, para entender que el pertenecer a ese grupo minoritario no te hace valer menos, no te hace ser menos y, sobre todo, que no te requiere esconderte, que es algo que pasa muchísimo con el mundo LGTB, sobre todo en esas edades. Nos escondemos porque, y esto es un dato terrible, pero sigue siendo real y, por desgracia, lo comprobamos, la primera vez que una persona LGTB sabe que lo es, suele ser desde lo que Eribon denomina la injuria. La primera vez suele ser desde un insulto. Normalmente ni siquiera sabes que lo eres hasta que alguien te insulta, normalmente a una edad muy temprana, en la que a lo mejor no tienes ni definida tu identidad. Yo la primera vez que supe que a lo mejor era LGTB, bueno, siglas que entonces no conocía siquiera, yo debía tener 7 o 8 años y fue con un marica que me llevé en el patio del colegio, ¿no? Y de repente empiezas a analizarte, empiezas a pensar qué hay en mí, ¿no? Porque además tú esa palabra no la entiendes, pero sabes que es mala, sabes que es un insulto. Lo que hemos hecho el mundo LGTB con eso es resignificarlo. La palabra marica hoy en día hay quienes la usan o la usamos desde el orgullo, pero ese proceso es un proceso adulto. En la infancia simplemente se lanza como una ofensa o como un insulto, ¿no? Ahí es donde, insisto, tenemos la oportunidad enorme desde el aula de que el aula sea un lugar seguro donde la primera vez que escuches que existe la diversidad no sea desde el ataque, sea desde la explicación, sea desde que nos cuenten que existen muchas formas de ser, de sentir y de expresarse y que eso de alguna manera nos permita relacionarnos, ¿no? Y luego 2 términos que se suelen confundir mucho, porque es verdad que el colectivo LGTBIQ+, que son todas las siglas que tenemos ahora mismo, aúna 2 conceptos diferentes, que es el de orientación sexoafectiva e identidad. Insisto mucho en lo de sexoafectiva porque se habla mucho de orientación sexual y eliminamos la parte del afecto. Primero, eso supone eliminar a la gente asexual, que también forma parte del colectivo, y segundo, porque también tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el amor, tiene que ver con los vínculos, ¿no? La orientación correspondería con la L, la G, la B, ¿no? Gay, lesbiana, bisexual, y la identidad de género
tendría que ver con la T, ¿no?, con el mundo trans, con la I de intersexualidad, y la Q estaría un poco en medio, la Q que es el concepto de queer, ¿no?, que es todo aquello que se sale de lo normativo. En cualquier caso, es importante no confundir las dos cosas, sobre todo porque hay mucha gente que equivocadamente las funde en un solo discurso, ¿no? Entonces, tú puedes ser una persona cis o trans y, a su vez, ser una persona bisexual, homosexual, heterosexual, etcétera, ¿no? Es decir, que son conceptos diferentes que hay que manejar con cierto rigor y a menudo se confunden. Sobre el bullying LGTBI-fóbico, que es una de las mayores causas de problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia LGTBI, bueno, pues hay, según Generello y Pichardo, que son dos estudiosos de estos temas y dos activistas con mucha trayectoria histórica al respecto, hay tres tipos de LGTBI-fobia. A menudo se utiliza la palabra homofobia de una manera más genérica, que son la cognitiva, la afectiva y la conductual. La cognitiva es la que tiene que ver con los prejuicios. A veces creemos que son positivos y son un horror. El de todos los gays se entienden de moda. Todos los gays son graciosos. No os imagináis la cantidad de veces que me ha pasado eso. Es como, no lo soy, hoy no quiero serlo, ¿no? Te genera una presión el tener que encajar en un grupo por un rol, y el prejuicio puede ser terrible, ¿no? Todos los gays juegan mal al fútbol, o todas las lesbianas son muy masculinas, o cualquier tipo de prejuicio, ¿vale? Eso estaría en la homofobia cognitiva, que se va instalando, ¿no? Y se va instalando y provoca muchísimos problemas de autopercepción, ¿no? La segunda es la afectiva. La afectiva suele ser muy común, es más difícil de ver, por desgracia ocurre muchísimo, y yo, desde luego, como persona LGTB la he vivido muy a menudo y la sigo viviendo. La afectiva es la de no te digo nada, no te ataco, pero no quiero estar en tu grupo de trabajo, o no quiero sentarme contigo, o si puedo evitar que me toque compartir habitación en un viaje de estudios con este niño o con esta niña, lo prefiero, ¿vale? No hay una agresión explícita, pero esa agresión implícita es dolorosísima, porque es un acto de exclusión, ¿vale? Y la tercera es la conductual, que es la más evidente, que es la de la agresión, el insulto, el ataque, ¿vale? Cualquier acto de violencia, ya sea físico o verbal. Y hay un problema también añadido al bullying homofóbico frente al bullying no homofóbico. Todos, y lo conocéis, porque yo creo que además ahora mismo el profesorado estamos y estáis, creo, muy concienciadas, muy concienciados con este asunto, ¿no? Y nos desborda porque tenemos unas ratios inasumibles, porque nos faltan orientadoras y orientadores, porque nos faltan recursos, ¿no? Yo creo que hay que pedirlo muchísimo en todas, de verdad, en todas las comunidades estamos en números rojos en ese sentido, necesitamos psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, y no los tenemos, ¿no? Y eso recae todo sobre las espaldas del profesorado, y es uno de los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo. Pero es que en este caso, además, es la verdad. En este caso, el bullying homofóbico tiene un problema, y es que normalmente la persona que lo sufre siente vergüenza de decirlo, por dos motivos. Uno, porque todavía no me he descubierto y no sé si lo quiero decir. Es decir, si a mí alguien me ha llamado maricón en el patio, es que eso supone tener que asumir si es que a lo mejor lo soy, y posiblemente ni lo sepa. Y dos, si lo sé, se lo tengo que contar a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, a mis profesores. O sea, me están obligando a lo que se llama el outing. Outing es sacar del armario, es sacar, ¿no? Es obligarte a la fuerza a expresar tu identidad o tu orientación. Eso es terrible. Entonces, normalmente, este bullying frente a otros, que sí se expresan, muchas veces no se expresa y muchas veces no tiene el apoyo familiar. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona con la que se meten, por ejemplo, por su físico, normalmente sí que va a hablar en casa, o va a hablar con su entorno de amigas, o va a hablar con la orientadora, pero va a tener a alguien con quien lo va a expresar. En el momento que el bullying es que te han insultado y te han llamado bollera o te han llamado maricón, a lo mejor no lo quieres contar porque eso supone que tú tienes que dar un paso adelante que no estás preparado ni preparada para dar, ¿vale? En este sentido, la familia puede ser no solo un lugar donde no te atrevas a hablar, sino un lugar que ni siquiera apoye tu identidad. Aquí os he puesto un ejemplo de una noticia que a mí me parece terrible. Un chico trans, llamado Iván, se ha quitado la vida, imagino que habéis oído la noticia, su hermana melliza, me parece, melliza gemela, no recuerdo, se tira con él en solidaridad. Él deja clarísimo, me llamo Iván, soy Iván, no soporto que se burlen de mí por ser Iván. Y en esta noticia tenemos, tras el suicidio del niño trans, y debajo la menor que falleció, había pedido que la llamaran Iván, ¿no? La menor.
Llamar a una persona trans por el género con el que no se identifica es una de las causas por las que ese chico acabó tirándose por esa ventana. Las familias muchas veces no son el apoyo, más bien son lo contrario. Cuando pasó el asesinato de Samuel Luiz, ocurrió lo mismo. Samuel Luiz, recordáis, 2021, julio, muere a golpes, sufre una paliza de 7 minutos en plena calle en A Coruña y lo matan al grito de maricón de mierda. Evidentemente es un crimen homófobo. Hubo parte de la familia que insistía en Samuel no era homosexual. Más allá de que muchas de las personas LGTBI no tienen la suerte de tener apoyo familiar, y no sé si este era el caso, yo por suerte sí, quizá por eso tengo la fuerza para hacer estas cosas, si no a lo mejor no estaría aquí y estaría escondido en algún sitio, ¿no? Pero hay algo que también es importante, la homofobia no depende de que seamos LGTB, la homofobia depende de cómo nos interpretan y de cómo nos leen. Si alguien, sin ser LGTB, es insultado como maricón o como bollera, está sufriendo una actitud de homofobia, independientemente de sea cual sea nuestra identidad o nuestra orientación, porque eso tiene que ver con cómo leemos el mundo, con cómo leemos la realidad, ¿vale? Y estamos utilizando ese insulto homófobo porque hemos interpretado que esa persona que no encaja en esa casillita de los roles de género, en esos clichés que tenemos absolutamente heteropatriarcales, como no nos encaja ahí, automáticamente utilizamos el insulto. Da igual cuál sea nuestra orientación, si recibimos un insulto homófobo, es una agresión homófoba. Aquí tenéis algunos datos, antes hablaba el compañero de las redes sociales. Bueno, las redes sociales, en el caso del mundo LGTBI, tienen pros y contras. Pros, no os imagináis el apoyo que pueden ser para gente adolescente en entornos pequeños, rurales, barrios difíciles, porque son lugares de información y de crear redes de apoyo. Y lo están usando, y ahí yo estoy muy dentro, porque además estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con eso, lo están usando de una manera muy inteligente, muy consciente y con muchas ganas de ayudar. Pero a la vez son lugares de odio, de mensajes hirientes, y bueno, ahí tenéis algunos datos, ¿no? El 70% de las personas LGTBI en Europa han sufrido algún tipo de agresión. Yo prefiero no contaros los mensajes que puedo recibir en un día en mi cuenta de Twitter o de Instagram al respecto, ¿vale? Estuve a punto de bloquearla hace no mucho por ello mismo. Y otro dato de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a lo mejor os llama la atención, es una encuesta de 2020, hace, bueno, 2 años y 3 meses, ¿no? 6 de cada 10 personas LGTBI en la Unión Europea todavía sienten miedo o pudor al dar la mano a su pareja en plena calle, ¿no? Y basta con que miremos un poquito y salgamos un poquito de algunas burbujas en las que estamos para darnos cuenta, ¿no? Bueno, aquí tenéis unos pasos básicos en los que podemos ayudar, porque son, según Vivian Cass, las etapas esenciales que atravesamos las personas LGTB para definirnos, ¿no? No sufráis, que veo gente copiando y tal, que luego si queréis las diapositivas yo las paso encantado, ¿vale? La primera es la confusión. Lo primero que sentimos es confusión, porque no entendemos por qué no sentimos como el resto del mundo, por qué no nos expresamos como el resto del mundo, por qué no encajamos en los modelos que nos rodean. Lo siguiente es la comparación. Te comparas y en esa etapa es donde es fundamental la intervención educativa, porque en esa comparación sientes dolor, ahí sientes rechazo, ahí sientes el no encajo y ahí empiezan muchas de las tentativas de suicidio, ¿vale? Si no tengo la red, el entorno que me diga no pasa nada, está todo bien y seas como seas, eres perfectamente válido o perfectamente válida. Y ahí la palabra es acompañamiento. O sea, nuestra labor, que a veces hay quien me lo pregunta, nunca es determinar ni la identidad ni la orientación de nadie, es acompañar y sobre todo dejar muy claro que en ese proceso tienen todo el derecho del mundo a ir descubriendo. O sea, hace poco una chica, yo hago muchos encuentros en institutos donde leen mis libros, y una chica me decía, es que yo creo que soy lesbiana, pero a lo mejor soy bisexual, y sí me estoy equivocando. Y era, bueno, no sufras, esto no es un examen, es decir, lo tienes que poner una casilla. Ya lo irás viendo, ya lo irás viviendo. Lo importante es que sepas que te definas como te definas, está bien, ¿no? Y ahí es donde de verdad creo que se puede hacer una gran labor. Lo siguiente es la tolerancia y la identidad. Es cuando, si tienes, por suerte, ¿no?, un refugio, un entorno en el que has podido compartir tu inquietud, tu confusión, tu comparación, empiezas a tolerarte, ¿no? Es una parte difícil, y de verdad que es difícil, y es complejo. La cuarta es aceptarte, ¿vale? Ya hemos saltado esa parte, ya me acepto, y me expreso, y me visibilizo.
La quinta es lo expreso con orgullo, que es un término que, bueno, muchas veces también cuando llega el Día del Orgullo LGTB, muy a menudo es, pero ¿por qué estáis orgullosos? Yo no estoy orgulloso de ser hetero. Bueno, hay una serie de tópicos maravillosos de los que habría que hacer un libro. Bueno, no es que estemos orgullosos de eso, estoy súper orgulloso de ser gay, es mi mayor logro en la vida, no. Estoy orgulloso de, a pesar de todas las violencias que he podido sufrir, expresarlo abiertamente y vivirlo abiertamente. Vivimos situaciones de bullying, de mobbing. Bueno, yo he tenido muchas experiencias en las que he vivido situaciones de violencia. Cuando llega el Día del Orgullo, lo que estamos es reivindicando el orgullo y además el orgullo histórico. Es decir, en España os recuerdo que en el 54 el mundo LGTB se convierte en parte de la ley de vagos y maleantes, se crean los primeros campos de concentración, como les decía, para homosexuales, se crean cárceles, como las que existieron en Huelva y Badajoz, y hasta el 78, ya con el inicio de la democracia, no se deroga ese artículo, ¿no? Con lo cual, ese orgullo tiene que ver también con una lucha histórica de todas las generaciones anteriores, ¿no? Y lo último sería la síntesis. Es el momento al que deberíamos tender, que ya no lo expresas desde un subrayado, sino que entiendes que tu identidad es otra más entre todas las que te rodean y que no tienes por qué hacer nada especial al respecto, sino simplemente convivir, ¿no? Bueno, yo ahora os voy a proponer algunos recursos concretos, libros, algunos, evidentemente voy a centrarme primero en los que yo he escrito porque os puedo explicar por qué y de dónde vienen, y luego otro tipo de fuentes, ¿no? Aquí tenéis unas fuentes que a mí me parecen interesantes, lo he llamado Dar Voz, porque son teatro documento, es decir, teatro basado en vidas reales, Malditos 16, novela documento, ¿Cuál es tu lucha?, novela basada en vidas reales y un podcast, el podcast de la Edad de la Ira. En el caso de Malditos 16 es una obra que habla directamente de salud mental, es una obra escrita a partir de historias de jóvenes que han intentado quitarse la vida y que por suerte no lo consiguieron. Fueron jóvenes que se estrenó en el Centro Dramático Nacional, llevamos 16 ediciones de esta obra que se representa en muchos países, ahora mismo se está haciendo en Panamá, por ejemplo, y hay otra versión montándose en Argentina, y es una obra donde hablamos con familias, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, pero sobre todo con jóvenes que habían intentado no seguir viviendo. Es una obra que yo recomiendo a partir de tercero o cuarto de la ESO y que está contada en dos tiempos, porque nos parecía muy importante hablar del dolor real, con crudeza, pero también hablar de la superación. Es muy importante cuando elijáis materiales sobre estos temas que por favor no romanticen el suicidio, ni las autolesiones, ni los TCAs. Hay determinadas ficciones donde, y no voy a decir nombres, pero hay alguna que se me ocurre, donde de repente la persona que se ha quitado la vida se venga quitándose la vida y vemos a esa persona, aunque esté muerta, la vemos físicamente en la pantalla. El impacto de la ficción es brutal. Si tú ves a un personaje como tal en la pantalla, aunque esté muerto, en tu emoción ese personaje está consiguiendo lo que quería. El tema de me quito la vida porque me vengo es una de las causas también de suicidio adolescente, ¿no? Porque me han hecho tanto daño que quiero que alguien sufra por ello. Cuando romantizas eso, corres el riesgo de que eso provoque el efecto contrario. Y igual que todas las psicólogas y todos los psiquiatras que pasaron por ese taller, y fueron muchos, nos insistían en que era importante hablarlo, romper el tabú, afrontarlo, pero siempre desde un lugar en el que seamos conscientes de lo que estamos contando, de cómo lo estamos contando, y no caigamos en transmitir ideas erróneas, ¿no? O, sobre todo, juicios de valor, algo que nos decían. Recuerdo una de las psicólogas expertas en este tema que nos insistió mucho en, por favor, nunca adjetivar. Ni es una decisión valiente, ni es una decisión cobarde, es una decisión. Y lo que tenemos es que pedir recursos en salud mental para que no lleguemos a ese extremo, ¿no? Y para poder seguir avanzando. En el caso de ¿Cuál es tu lucha? Son 15 vidas reales de 15 adolescentes de toda España, entre los 12 y los 18 años, que cuentan sus luchas en diferentes frentes. Desde luchas por capacidades diversas, luchas por orientación, luchas por identidad, también hay personas no binarias que cuentan su experiencia y yo es un tema del que he aprendido mucho escuchando sus voces. Temas de gordofobia, por ejemplo, hay un chico que lo cuenta desde el mundo del fútbol y cómo ha estado a punto de destruir su autoestima y su identidad, y es un libro en el que además se incluyen QRs con las voces de estas jóvenes y de estos jóvenes. Y creo que es muy útil para plantear debates, coloquios, desde historias reales en las que se puedan identificar. Creo que necesitan referentes, pero referentes también de su edad. Y sobre todo gente que en estos dos casos, os he puesto estas dos ideas, porque es gente que ha superado problemas y que creo que también es un modelo positivo, ¿no? Y luego lo otro que tenéis es un podcast, lo encontráis en Spotify, si ponéis La Edad de la Ira, son coloquios con jóvenes que hablan de diversos temas, entre ellos el primero es salud mental y ansiedad. Hay otro dedicado a los estudios, hay otro dedicado a la familia,
y hay otro, identidad de género y orientación sexual. Yo hago ahí solo de moderador, prometo que con todo lo que hablo ahí hablo poquísimo, apenas se me oye, y se oyen esas voces y esas reflexiones, y a mí algunas, como docente, que sigo sintiendo que lo soy, me hicieron pensar mucho en muchas cosas. Yo lo dejo ahí y si queréis oírlo, son como 40 minutos. Pedí que fueran 40 minutos porque pensé que era el tiempo ideal para que se puedan trabajar en una sesión de tutoría, ¿vale? Una sesión para escuchar y otra para debatir. Pero bueno, la parte docente siempre me basta en el tema de cómo programar las actividades, ¿no? Bueno, otra cosa importante. Aquí tenéis, bueno, 2 ejemplos, 3 en realidad, de 3 libros donde aparecen personajes trans. Lo he llamado La euforia de ser. En la versión de Eric, que fue premio Gran Angular, sería tercero o cuarto de la ESO en adelante. ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Es teatro, sería primero o segundo de la ESO. Malditos 16 ya lo he comentado. Lo que me interesa de esta diapositiva es lo de euforia. La gente LGTBI necesitamos referentes felices. Cuando he dicho que no teníamos referentes en mi generación, me he saltado todos los referentes trágicos. Si veías una película o una serie con un personaje LGTBI, sabías que le iba a ir fatal. O sea, era o lo linchan o lo asesinan, o lo linchan y lo asesinan, ¿no? Pero no teníamos finales felices, lo que hablábamos de Maurice. Necesitamos referentes felices. Ahora mismo hay una saga de novelas gráficas, que también es serie de televisión, que hay un público adolescente que está disfrutando mucho, que imagino que conocéis, que es Heartstopper, que transmite eso, transmite alegría. Hay gente que se queja porque es muy cursi. Sí, es que también queremos historias cursis, ¿vale? También queremos tener nuestra propia Dirty Dancing y de momento no llega, ¿no? Y nos merecemos historias donde no todo sea un drama, donde no todo sea una tragedia. La ficción también tiene que darnos eso. Y aquí tenéis otro ejemplo. En este caso es una historia de un primer amor que tiene un origen curioso, se llama El río de las primeras veces. Este sería de tercero de la ESO en adelante también. Son 2 chicas en un entorno rural y esta historia vino, yo la escribí hace 2 años, por una foto que me mandó una chica por Instagram, una chica muy joven de 15 años, y me dijo: me gustan mucho tus libros, pero tienes un problema, que eres muy... Sí, son muy claros, ¿eh? Y eso cuando te preguntan lo de: me ha gustado mucho el libro, ¿me haces un resumen? Que son mis favoritos, ¿no? De esos tengo varios. Pero por lo menos les ha gustado el libro. Y luego, por cierto, saben buscar la fuente. Quiero decir, lo mismo si el libro es de Cervantes les cuesta más, pero a un autor vivo lo pillan, ¿no? En este caso, el origen fue muy bonito porque fue esa foto. Esta chica me dijo que yo tenía un problema y es que era muy urbano. Me dijo: yo vivo en un pueblo pequeño, mi vida no es como tú la cuentas. Me mandaba la foto del río que atraviesa ese pueblo. Y yo le pedí el favor, yo hago mucho con la gente que me emociona y cuando quiere hablar, le pedí entrevistarla, la entrevisté y salió esa historia de amor en un entorno rural. Y su historia es verdad que tenía momentos muy difíciles, pero también tenía momentos muy tiernos, porque al final de su historia es: pero he conocido a una chica y estoy muy bien y somos muy felices y nos gusta mucho leer. Y a partir de ahí surgió esta historia de 2 mujeres, 2 chicas muy jóvenes de 16 años que se enamoran a través de los libros, ¿no? Y es un libro, amor a los libros, que habla de otro entorno, de otra realidad que nos puede parecer muy lejana, pero que no lo es en absoluto. Y contada también, de nuevo, insisto, con finales felices. De ahí veis los tonos pastel de la cubierta, no es una casualidad. Yo llevo ya muchos años escribiendo, ahora estoy a punto de publicar el libro número 40, o sea que ya son unos cuantos, y he evolucionado mucho en eso porque me he dado cuenta de que mis primeros libros nacían de esa ira, como el título de la novela, La edad de la ira, que sentía por todas las violencias sufridas y que aún sufrimos, y luego me he dado cuenta que precisamente contra la violencia también necesitamos el poder de lo positivo, de la alegría, de la euforia, del encuentro y del cuidado, ¿no? Y luego, la infancia y la adolescencia trans existen, ¿no? Y el LGTBI en general, es decir, la infancia y la adolescencia existimos, estamos ahí, no nos ven, pero estamos y necesitamos libros en todas las edades. Yo no he bajado más de los 10 años, me cuesta mucho, admiro muchísimo a la gente que trabajáis en infantil y primaria porque yo ahí me pierdo, yo trabajo más con adolescentes, pero en esos 2 libros del barco de vapor, que son de 10 años en adelante, también aparecen, pues en el caso de la foto de los 10.000 me gusta, que es un libro que, bueno, por lo que me cuentan funciona muy bien. Hay familias homoparentales, hay un niño que habla de sus 2 madres, por ejemplo. Les puede parecer una cosa muy pequeña, pero yo vi una función de ese libro en Nador, en Marruecos, justo antes de la pandemia, hace 4 años, y fue muy impactante porque justo en esa frase se hizo un silencio y hubo luego comentarios con las familias. Tengo que decir que positivos, pero es verdad que esa frase provocó, ¿no?, que de repente un personaje de la obra hablara de sus 2 mamás, ¿no? En el caso de Multiverso Shakespeare, pues son 2 niñas que sienten que se gustan, están en primero de la ESO y es una obra que yo quería escribir para hablar del primer beso, ¿no? Ese primer beso medio tierno que te das entre la mejilla, la comisura de los labios, que no sabes muy bien lo que es, pero que es importante, ¿no? Y ahí escribí el beso que yo no tuve, claro, evidentemente. Y porque tiene que ser todo tan difícil, que la mencionaba antes, pues es una historia
de chicos y chicas que se ayudan a que no sea todo tan difícil, ¿no? Aquí tenéis un montón de títulos, en esto no me voy a detener, de novelas juveniles, ¿no? Aquí tenéis un montón de ejemplos de lo que he venido haciendo en estos años. Si alguien tiene curiosidad, pues las tiene todas en mi página web. Y hay algunas, como Nadie nos oye, En las redes del miedo, La edad de la ira, que son thrillers. Otras son historias de amor, como lo de las primeras veces. Hay sagas fantásticas y mitológicas. Antes hablaban, ha salido Narciso, ¿no? Bueno, pues Narciso es uno de los protas de La leyenda del Cíclope, que es una trilogía. Y hay novela de ambientación medieval, como El reino de los tres soles, novela documento. Esto lo pongo sobre todo porque creo que es importante cuando ofrezcamos referentes desde la ficción, por favor, tienen que ser referentes de todos los géneros. Tenemos que tener personajes LGTB en cualquier historia. Cuando alguien dice, es que no está justificado que haya un personaje LGTB en esta serie, ¿no? Es como, bueno, ya, pero es que no tenemos que justificarnos, existimos. Es decir, yo no tengo que explicar por qué estoy, ¿no? No soy una cuota, no hay una especie de número de entrada de personas LGTB en cada espacio ni en cada género literario. En este caso, lo que yo llevo intentando durante años es contar thrillers, historias de amor, sagas fantásticas y que además haya una diversidad visible. Para las bibliotecas escolares, un consejo. Si es posible, sé que bueno, los fondos de las bibliotecas escolares es otro tema a reivindicar, y aparte de pedir más fondos para ellas, sí que os pediría que al menos en los libros de protagonistas LGTB, porque yo no creo que exista la literatura LGTB, creo que existen los libros con protagonistas LGTB, hagáis una doble clasificación, que tengáis al menos 2 ejemplares. Que un ejemplar vaya al género literario convencional, es decir, Nadie nos oye o Las redes del miedo son thriller. Pues si tengo una sección de thriller y novela policíaca, que allí haya un ejemplar y, a su vez, crear una estantería de literatura con personajes LGTBI. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, hay gente que va a necesitar esas novelas para identificarse, pero no se va a atrever a tomarlas de la estantería LGTB, no va a ir a esa estantería. Y va a ir, sin embargo, si la ve colocada aquí, pero sabe que tiene otra colocación, posiblemente la coja de la otra colocación. Y luego, porque estás transmitiendo ya la idea de que no somos limitables ni reducibles a un gueto. Es decir, el colocar estos libros solo en una estantería es muy problemático, porque de repente es apartarte del discurso general. Y lo que tenemos que tender es a la inclusión, no a la adición, ¿no? Que es muy diferente. Es distinto que estemos presentes a que realmente estemos incluidos e incluidas, ¿no? Entonces, si en las bibliotecas podéis hacer esa doble clasificación, es bastante interesante. Y por otro lado, sí que es importante que haya una significación de que esos libros existen, porque a esas edades muchas veces no saben buscarlos, no saben encontrarlos. Y la gran mayoría de historias que van a encontrar no son con personajes LGTBI, ¿vale? Aquí tenéis otro género en el que yo llevo muchos años trabajando, que es el teatro. Yo creo que el teatro en el aula es maravilloso para trabajar la educación emocional, para trabajar la educación en valores, para conocerse, para perder miedos, para expresarse y, en este caso, para visibilizarse. Todas estas son obras, bueno, pues algunas adultas, como esta Sí tenemos que bailarla, que es la última que he estrenado, que he estado en Madrid hasta la semana pasada, y ahora empezamos de gira. Otra que se va a estrenar, que es una versión de Peter Pan, que se estrenará en abril, que también tendrá gira nacional, ojalá llegue por aquí. Y luego muchas otras que tenéis estrictamente juveniles, como Nunca pasa nada, por ejemplo, u otras que son monólogos, como Tour de Force, que está escrito desde la perspectiva de la memoria histórica. Tour de Force está contada por Buñuel, un Buñuel joven, que habla de su convivencia con Dalí y con Lorca en la residencia de estudiantes y que reproduce un momento que seguro que muchas y muchos conocéis, que es el momento en el que Buñuel obliga a Lorca a salir al patio de la residencia y lo mira a los ojos y le obliga a responderle a una pregunta, ¿no? Le dice, ¿tú eres maricón? ¿Sí o no? Lorca lo mira, se calla y le dice, tú y yo hemos terminado para siempre. Se dejaron de hablar desde ese momento, aunque siguieron teniendo mucho interés el uno en el otro en sus respectivas trayectorias. Hay un documental en el que a Buñuel le preguntan por ese momento, le dicen si se arrepiente y él calla, ¿no? Es un silencio terrible y doloroso, ¿no? Bueno, pues de eso también habla y yo creo que también es importante a veces echar la mirada para atrás y saber de dónde venimos para entender cómo somos, ¿no? Precisamente por eso aquí tenéis estas 2 propuestas que son de clásicos, Desengaños amorosos, que está basada en las novelas de María de Zayas, la primera novelista europea, no solo española, e Inventando a Lope, que es una obra en la que me permití el lujo de recrear a Ana Caro, la primera dramaturga mundial que consigue vivir de su teatro, la primera mujer que reivindicó que le pagaran por escribir teatro, una autora sevillana que llegó a ser alabada por todos los escritores de su tiempo, María de Zayas y el propio Lope.
Diana y María se sabe que eran muy amigas, se sabe que compartieron casa y se sabe que vivieron un tiempo juntas. También se sabe que María es una de las primeras escritoras españolas, y hablamos del siglo XVII, que defiende el amor entre iguales. María de Zayas tiene una frase preciosa, la tenéis ahí: si el alma es idéntica en varones y hembras, ¿qué más da en ser hombre que mujer? Pues las almas no son hombres ni mujeres. Es una frase que dice uno de sus personajes para hablar de que cualquier amor es posible. Bueno, hay muchas teorías, casi todo el mundo que las hemos estudiado consideramos que Ana y María tuvieron una historia de amor que por supuesto no pudieron contar, y en este libro se recrea. No os podéis imaginar, este libro se lee en muchos sitios en tercero de la ESO y primero de bachillerato, es cuando se estudian clásicos. No os podéis imaginar en los coloquios lo bonito que es, que además a esas edades ya sí hay por fin, ¿no?, una generación de adolescentes que se está visibilizando cuando uno, o sobre todo una, te dice que qué bien haber descubierto que en el siglo de oro ya había personas como nosotros. E insisto que puede parecer una tontería, pero no lo es en absoluto, ¿no? Y vernos en un canon histórico y en un ciclo histórico y vernos en clásicos es una manera también de otorgarnos un lugar que a veces la historia nos ha negado, ¿no? Aquí tenéis memoria histórica. Bueno, pues es un tema que a mí, como veis, me interesa mucho. La siguiente novela que publico se llama Los elegidos. Se publica ahora el 26 de abril con Destino y habla de eso, de la gente que eligió pelear en un contexto en el que te jugabas la vida, ¿no? Precisamente habla de esos campos de concentración, de esa represión contra la gente LGTB, y habla sobre todo de cómo, que eso tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí, cómo en el 54 y el 56 se pone en pie la cultura contra la dictadura, ¿no? Surgen jornadas poéticas, surgen obras de teatro, surgen estrenos de cine en Salamanca que ponen contra las cuerdas a una dictadura durante un tiempo muy corto pero muy intenso. Llegaron a acabar con un ministro de Educación, aunque luego sabemos todos lo que pasó después, ¿no? Pero fue un momento de pelear desde la cultura que me parece importante contar, ¿no? Y aquí tenéis un montón de recomendaciones, insisto que quien luego las quiera, estas diapositivas, tiene acceso, de libros que creo que son interesantes para tratar todos estos temas de la diversidad desde una manera amena, desde una manera interesante y desde una manera curiosa. Aquí tenéis para infantil, hay libros maravillosos. Contango son 3, que es uno de los libros que ha sido retirado de muchas bibliotecas en Estados Unidos recientemente por hacer proselitismo gay. A mí me encantaría saber cómo se hace el proselitismo gay, que lo mismo me pongo a ejercerlo, no sé cómo se consigue eso, pero bueno, por desgracia eso sigue pasando, ¿no? Yo os puedo decir que a fecha de hoy, y no en Estados Unidos, sino en ciertos centros en España, alguno de mis libros ha sido censurado, ¿no? Creo que la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en educación y literatura es demasiado grande como para callarnos ante cualquier tipo de mordaza, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un montón de ellos. Yo recomiendo especialmente, bueno, toda la obra de Olga de Dios. Contango son 3, por 4 esquinitas de nada, que es un libro maravilloso para hablar de la diferencia y la diversidad. Aquí tenéis un montón de recomendaciones también de juvenil y adulto. Veis que hay mucha novela gráfica, pero me parece que es un género maravilloso para estas edades, sobre todo también para quienes tienen a veces más dificultades lectoras. Es un género donde hay muchas autoras y autores haciendo cosas muy interesantes. Tenéis libros como As, de Sara Soler, o El príncipe y la modista, el propio Harestoper. Y luego clásicos casi ya de lo juvenil, como Las ventajas de ser un marginado, que también tiene adaptación cinematográfica, ¿no? Y aquí tenéis, estos serían ya para cuarto de la ESO bachillerato, estos son un poquito más complejos. Y aquí hay uno que recomiendo, un par de que recomiendo mucho, que son La hija pequeña, de Fátima Das, porque no solamente habla de lo difícil que es ser LGTB en una sociedad LGTB-fóbica, sino también de su experiencia como mujer en un entorno muy machista a muchos niveles, ¿no? Está escrito como si fuera un salmo, es una novela breve y es una novela estupenda para trabajar en bachillerato. O libros de iniciación como Nido de pájaros, que habla de descubrirte, de quererte, de ser tú, ¿no? O libros terribles como Para acabar con Eddie Belguel, que a lo mejor habéis leído, de Edouard Louis, que habla de su propia experiencia, ¿no? de la violencia que él sufrió dentro y fuera de las aulas. Clásicos, pues los clásicos son maravillosos, lo que insisto, es que claro, personajes LGTB tenemos en todas las épocas, y leer un libro como Carmila, que no sé si habéis leído, que es una vampira adolescente y lesbiana, pues me parece maravilloso, ¿no? Y que lo leamos desde un lugar donde esta vampira lo que quiere es matar gente y comérsela, básicamente, ¿no? Y estamos trabajando en la diversidad desde ahí, porque otro problema es cuando trabajamos el mundo LGTB desde el buenismo, o cuando trabajamos, pues, cuando yo escucho frases del tipo, no, es que como soy gay no soy machista. Bueno, claro, al final tenemos que trabajarnos como personas, ¿no? Tenemos que trabajarnos desde una mirada poliédrica. La literatura también tiene que hacerlo. Tenéis textos cortitos como De Profundis, esa carta dolorosísima que escribe Oscar Wilde desde la cárcel, que a lo mejor podéis también trabajar, ¿no? Y seleccionar fragmentos. Tenéis novelas
bueno, pues casi inéditas hasta hace muy poco, como Oculto Sendero, de la gran Elena Fortún, que es una auténtica maravilla, que habla muy bien de cómo era la vivencia de las mujeres en esa época, ¿no?, del lesbianismo en esa época. Y bueno, pues clásicos como No Gloria Fuertes tiene que estar siempre, o Cavafis, o Lorca, o Mishima. Audiovisual, hay muchísimo problema. Infantil es casi imposible encontrar textos donde, y películas y series, si os paráis a pensar, donde realmente el mundo LGTB sea muy protagonista. El Lightyear tenemos al menos una mujer LGTB protagonista. Vemos a esta mujer casarse con su novia. Ha sido una de las películas con peor recaudación de Pixar porque tuvo un ataque furibundo precisamente de todo ese mundo homofóbico. Mundo Extraño también aparece el tema de una manera explícita y en el resto es más o menos simbólico, ¿no? En Luca se habla desde un lugar simbólico, en Onward aparece un personaje que en un momento habla de... es una policía que en un momento habla de su mujer, pero si no estás muy pendiente te lo pierdes, ¿no?, y no le lo escuchas. Y luego dos, que sí os recomiendo mucho, y además uno lo encontráis en YouTube, que son estos dos cortos, el de In a Heartbeat, en un latido, a lo mejor lo habéis visto, lo habéis usado alguna vez, lo tenéis en YouTube gratuito, y es un corto precioso que habla del bullying homofóbico a edades muy tempranas. Es ideal para cuarto, quinto, sexto de primaria y luego para adultos a quienes nos guste la animación, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando, que va quedando poco tiempo. Bueno, estos son mis aportaciones en audiovisual, La Edad de la Ira y esta nueva serie que se llama Red Flags. Red Flags habla de todas estas violencias desde historias reales, también es una serie de documento, ahí tenéis a los protas y a las protas. Si a alguien le interesa, la estrenaremos yo creo que después del verano, en A3 Player, y bueno, pues en mis redes iré contando un poquito de ella, ¿no? Y aquí sí que tenemos, por suerte, bastante diversidad en el mundo de la ficción audiovisual juvenil. Hay muchísimo, a mí solo me gustaría llamar la atención sobre una que a lo mejor no conocéis tanto, que es Ser o no ser. La encontráis en la plataforma gratuita de Televisión Española, RTVE, y creo que es una serie muy interesante, primero porque está en un centro escolar, con lo cual conecta con nuestro día a día, porque habla del poder de la ficción, es un grupo de teatro, y porque habla de la identidad trans. Y la cuenta un actor trans, que además es estupendo, y está contada con una sensibilidad, una delicadeza y un realismo que creo que merece mucho la pena que le deis una oportunidad, ¿no? Sobre todo porque hay un tema de incomprensión de la realidad que viene muchas veces del desconocimiento, y la ficción lo resuelve, ¿no? Y aquí tenéis una serie de pelis, o también alguna serie como Alma, pero yo me voy a permitir recomendaros una que ha estado nominada este año al Oscar a Mejor Película Extranjera, que es Close. Close es una auténtica maravilla en la que se cuenta cómo la amistad entre dos niños se rompe, sería el paso entre sexto y primaria, primero de la ESO, y cómo se rompe porque algo tan sencillo como darte la mano o dormir en la misma cama o abrazarte, de repente sienten que provoca burlas, que provoca risa, que provoca rechazo. Lo más interesante de Close es que os cuenta lo que yo os decía al principio, cómo da igual cuál sea tu orientación, lo que cuenta es la violencia que recibes y cómo todavía no estamos en una sociedad que nos haya educado para comportarnos, expresarnos y ser emocionalmente completamente libres. Creo que es una película, es muy dura, está contada con mucha sensibilidad y creo que es una película que cuando la ves, si la veis en las aulas, si la trabajáis, si preparáis unas sesiones al respecto, puede concienciarles muchísimo de la responsabilidad que tenemos cuando agredimos a alguien y de cómo podemos romper una vida. Cómo eso que creemos que es un chiste, que es una broma, que no tiene importancia, tiene tanta importancia como para poder acabar con la vida de alguien, ¿vale? Si no la habéis visto, de verdad, dadle una oportunidad y pensad en cómo la podéis llevar al aula porque creo que la merece, ¿no? Parece que me han contratado para ello, pero os prometo que no conozco al director, que es un señor belga encantador, por lo que parece, pero no tengo ni idea de quién es. Y bueno, yo quiero cerrar, antes de que, porque veo que el time is up, me están diciendo aquí claramente. Bueno, yo quiero cerrar con una cita de Lorca, que me parece clave. Yo con esta cita abro el libro de la versión de Eric, ese libro que fue premio Gran Angular. Cuando Lorca está en la residencia de estudiantes, haciendo de todo, básicamente menos estudiar, llega un momento en que su padre, que sabéis que no apoyaba nada sus ideas literarias, sobre todo no apoyaba que quisiera ser escritor, le manda una carta y le dice: Federico, vuelve, ¿no? Federico vuelve porque además Federico se gastaba el dinero de la matrícula y el dinero de los libros en fiestas, ¿no? Y cuando se le agotaba volvía a pedir, es que tengo que comprar más libros, ¿no? Bueno, y hay un momento que le dicen que vuelva y que no va a poder vivir de la literatura y que asuma que tiene que heredar las obligaciones familiares. Y él dice esta frase que yo creo que es una maravilla porque nos invita a pensar en el derecho que tenemos a ser, que es de lo que se trata, el derecho a ser. A mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio, que yo respondo que volaré bien. Pues yo creo que la labor que tenéis y la que hacéis es Lorca. Pues
Bueno, yo, muy breve, como persona que estuvo en esas aulas, que sintió que esas salas no las podía abrir porque no encontraba el modo de hacerlo, solo pediros que penséis que tenéis la oportunidad de ser el motor para que sí se abran y que con la labor que hacéis, que estáis haciendo, y además soy consciente de que hay muchísima gente trabajando en esa línea, vais a permitir que cualquier persona que tengáis delante, cualquier niño, niña, adolescente que tengáis enfrente en esos pupitres, pueda abrir esas alas y volar en la dirección que quiera, que desee y que sienta. Así que muchas gracias por intentarlo. Muchas gracias. Pues estaba escuchando por ahí dentro a Nando y decirle que afortunadamente en Castilla-La Mancha en los centros educativos sí que hay orientadores y orientadoras en todos, ¿no? Cosa que no pasa en todos los sitios. Bueno, pues antes de irnos al emocio-descanso, os voy a contar una cosilla, es breve. Mira, resulta que hace poco he descubierto un secreto y a mí me gusta mucho que me cuenten secretos para luego yo contarlos, ¿sabes? Me gusta muchísimo. Entonces, os voy a contar un secreto. Resulta que hace poco he descubierto un lugar que está bastante bien, os lo voy a compartir sin necesidad de GPS ni nada, ¿vale? Y bueno, pues cuando yo tenía 7 años, un día estaba en la clase de canto y mi profesora me dijo que me pusiera en la última fila porque no sabía entonar bien. Hace cosa de un mes, y cuando yo salí de la clase me di cuenta que me estaba pasando algo. Y me di cuenta que eso que me estaba pasando era lo que todo el mundo llamaba rabia. Hace cosa de un mes recibí una postal de una amiga mía que vive en París y casi no nos vemos. Y cuando acabé de leer la postal me di cuenta que me estaba pasando algo y eso que me estaba pasando era lo que todo el mundo llama alegría. Hace unos años murió mi abuela y cuando yo llegué a mi casa y no estaba ella, pues me di cuenta que eso que me estaba pasando era lo que todo el mundo llama tristeza. Y han ido pasando los años y yo no sabía qué hacer con todas esas cosas y las iba guardando en los bolsillos y cada vez me abultaban más los bolsillos de los pantalones, de la chaqueta, del abrigo y no sabía qué hacer con aquello, pero en este lugar que os hablo, al que puedo subir, yo me vacío los bolsillos y encuentro ahí cada día lo que necesito. Y mira, pues hay veces que me encuentro con mi abuela, que está cosiendo y nos echamos unas jotas manchegas. Otras veces me encuentro con mi amiga Alessandra y vamos a pasear por debajo de la Torre Eiffel. A veces me tiro por el Dragon Camp con mis colegas. Otras veces meriendo crepes uno encima de otro. Podemos repetir y tomar postre y no nos ponemos malas ni nada, ¿sabes? Y otras incluso me encuentro con mi profesora, doña Isabel, y le canto en toda la cara a grito pelado. Así que os voy a cantar una canción que yo canto para subir aquí. Vamos allá. De pequeña me decían, baja de ahí, en las nubes no se vive, baja de ahí. Ten cuidado, no te caigas, baja de ahí. Que te matas, que te esclavas, que se te rompen las gafas, baja de ahí. Pero ellos no sabían lo que hay aquí arriba, una fiesta cada día, bocadillos de nocilla, una casa sin paredes, un cartel de haz lo que sientes, baja de ahí. Una escalera te he dejado en el tejado, dile a papá que también está invitado, mira hacia arriba, sube aquí, venga Toledo, sube aquí. No tengo dinero porque nunca miro el suelo, baja de ahí. ¿Qué será de ti allá arriba cuando crezcas y madures y tengas que trabajar y no te puedas jubilar? Y los hijos y la suegra, ¿y quién te va a cuidar? Baja de ahí. Pero ellos
ellos no sabían que la vida se pasaba haciendo planes de futuro y pensando, es muy duro bajar de ahí. Un pájaro que canta en silencio en mi oído, un rinoceronte que me invita a un cocido, una carta de un amigo que se ha ido al quinto pino, un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado, el camión de la basura aquí regala confitura, una marmota que baila cha-cha-cha, 100 docenas de huevos que esclafar en la cabeza, ¡ja! Charcos de lluvia por llover. Un cole que en vez de controles ponga girasoles, el corro ancho, el equipo a Carpanta, vuelve que 24 y la tía Mónica en todas las tardes a tomar el té. Mi tío en calzones bailando la polca, un queso manchego que siempre está entero y un hueco en el sofá. Sube aquí. Una escalera te he dejado en el tejado, dile a papá que también está invitado y a mamá, mira hacia arriba, sube aquí. Venga, a ver cómo dice, sube. Otra, sube. Sube, 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 sube. Gracias. Bueno, y ahora, nunca mejor dicho, sube aquí, ¿vale? Porque tenemos el emocio descanso allá arriba. Así que echaros un ratico, airearos y a menos 25, hay 35, volvemos.